Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Y hoy quiero compartirle un tema que lleva como título: Dios no, nos manda a que no tratemos a otra persona mejores que a otra. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes. Como siempre te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, Padre Celestial, por la paz que solamente viene de ti, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a amarte, a valorarte, a hacerte fiel, Padre Celestial. Y que tú nos ayudes, que así como tú no haces excepción de personas, que tampoco nosotros hagamos excepción de personas, tratando a los demás, Padre Celestial, con diferencia, tratando a otros mejores que a los demás, Señor. Te lo pedimos, sino que tú nos ayudes a tratar a todos por igual, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, y como base bíblica estaré leyendo Santiago 2, 1 al 13. Y bueno, estaré leyendo la versión TLA, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Hermano mío, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben de tratar a una persona mejor que a otra. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen: ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen: quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a uno más que a otro. Escúchenme bien, hermano querido. Dios elige a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza, y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice: recuerden que cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes le dan más importancia a una persona y a la otra mejor que otra, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen toda la ley menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran toda. Porque el mismo Dios que dijo: no sean infieles en su matrimonio, también dijo: no maten. Por eso, si tú eres fiel en el matrimonio, pero mata, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. En, en el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios nos tendrá compasión de quienes no se compadecen de otro, pero los que tuvieron compasión de otro saldrán bien del juicio. Amén. La gloria sea de Dios. Aquí podemos ver como Dios mismo dice que Él no hace excepción de personas. Que a pesar de que esté en su trono, siendo el Rey de Reyes por excelencia, el que sí debería de hacer excepción de personas es Dios. ¿Por qué? Porque Él es mejor que nosotros, porque Él es todopoderoso, porque Él creó todo de la nada. Por entonces, podemos ver cómo envía a su Hijo Jesucristo a humillarse por amor a nosotros, dejando de pensar en sí mismo para pensar en nuestras propias necesidades, para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, el Señor con esto nos está demostrando de que es un Dios que Él no hace excepción de personas. Él no mira a las demás personas quizás porque tengan riqueza, porque tengan bienes materiales, porque tengan un título. Entonces a los pobres los va a tratar con diferencia. Los va a tratar como menos porque no tienen quizás un título, porque no tienen bienes materiales, riqueza. No.
con Dios la cosa no es así. Al contrario, podemos ver cómo está exaltando a los pobres, que ha elegido a los pobres su confianza. Porque muchas veces los pobres se le hace más fácil compadecerse de otra persona porque se ponen en el lugar de lo que ellos mismos, de lo que está pasando la otra persona, porque ellos están viviendo eso también. Pero el Señor aún así no hace excepción de personas, no trata a nadie con diferencia porque tenga riqueza o bienes materiales. No, porque ellos es ricos que se comportan mejores y que muchas veces son más misericordiosos que los mismos pobres. Entonces, por eso el Señor busca que nuestras almas sean salvas y que seamos obedientes, pero quiere que también los ricos comprendan que todos dependemos de Dios y que sin Dios no somos nadie. Que así como los pobres se acuerdan de Dios, se le hace más fácil clamar a Dios. Dios quiere también que los ricos se acuerden que Él depende de Dios, que si ellos tienen salud, que si ellos tienen gozo, y que lo que ellos tienen y que los hijos, lo que Dios da, viene de Dios, que no viene de los hombres. Él quiere que aprendamos a depender y a confiar en Dios, pero que no hagamos excepción de personas. Porque dice que si nosotros fallamos en una cosa, hemos pecado. Y si hacemos excepción de personas, también estamos pecando. Porque si Dios, que Dios, no hace excepción de personas, mucho menos nosotros tenemos derecho a tratar quizá a los demás con diferencia. Pero nosotros muchas veces tratamos incluso a las personas que tienen, que han pecado, que han fallado a Dios, muchas veces nosotros la tratamos con diferencia. Y es muy lamentable que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hagamos excepción de personas. Muchas veces quizás ni queremos compartir la palabra de Dios con esa persona, porque digamos, no, esa persona quizás no va a aceptar la palabra de Dios, ni nada de eso. O porque los rechazamos, quizás hasta porque tienen tatuajes y todo eso, pero no, el Señor no nos llama a juzgar. ¿Por qué? Porque el único que tiene derecho a juzgar es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no lo hace, pudiéndole hacer, y vemos cómo trató a esta mujer que encontraron en adulterio, que el único que podía apedrearla, menospreciarla, era él, pero aún no la hizo, lo trató con amor, con misericordia. Más le dijo, mira, vete y no peque más. Pero no la menospreció, no la andó juzgando. Entonces, nosotros lo que hemos sido llamados es a ser obedientes, a obedecer a Dios y tener un corazón humilde. Por eso Jesús dice que debemos de aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón y que Él no hace excepción de personas. Podemos ver con quién andaba Jesucristo. Dice que andaba con la prostituta y con los ladrones, y los fariseos estaban quejando, cuestionando eso, que por qué Él siendo santo, como que porque una persona sea santa, ellos pensaban que era mejor que los demás, o porque tuvieran conocimiento de la palabra de Dios, tenían derecho a juzgar, menospreciar y a tratar con diferencia a los demás. Pero podemos ver cómo Jesucristo nos da ese maravilloso ejemplo con su testimonio de que nosotros, si aún siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no trató a nadie con diferencia, nosotros mucho menos debemos de hacerlo. Y podemos ver un maravilloso ejemplo que nos habla el mismo apóstol Pablo aquí, nos hablan en Hechos 10:34, que dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Así es. Dios no hace excepción de personas, ni trata a los demás como diferente o mejor que a otro. No. Entonces nos llama como hijos de Dios. Él quiere que nosotros tengamos este espíritu de humildad, de obediencia, de no hacer diferencia y de tratar a los demás, de rechazarlo, de menospreciarlo. Quizás porque nosotros tengamos quizás más conocimiento de la palabra de Dios, nosotros no debemos de creernos mejores ni más santos que los demás. Pero estamos viendo que el Señor está hablando con más exactitud sobre la persona rica. Que si va una persona rica a la congregación, entonces le dan preferencia, que no hagamos eso, que no debemos de darle preferencia a un rico, de darle
porque sea rico, porque tenga un título de decirle, mira, siéntate aquí, entonces el pobre lo vamos a tratar con diferencia. Si tú quieres, te puedes quedar parado y si no, siéntate en el suelo. No, a Dios eso le ofende, porque esto es como orgullo y está tratando a las demás personas con diferencia, como que la otra, porque tenga dinero, es mejor, o cuando se muera, lo van a enterrar en un ataúd de oro. No. Y que los gusanos no se lo van a comer tampoco porque es rico o porque tiene dinero. No, con las cosas con Dios no funcionan así. Y si él, siendo el rey de reyes, no menosprecia, no trata a los demás con diferencia, nosotros que somos pecadores, que somos imperfectos, mucho menos tenemos que tratar a los demás con diferencia, o humillarlo o menospreciarlo tampoco, y mucho menos juzgarlo. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, porque también nosotros hemos fallado, pero Dios ha tenido misericordia y podemos ver cómo Él nos ha restaurado a nosotros con amor, no juzgándonos, no menospreciándonos para que los demás no menosprecien o nos rechacen. Y podemos ver otro maravilloso ejemplo que el Señor nos da en Efesios 6:9, que dice, también ustedes, amos, deben tratar a su esclavo con igual respeto y sin amenaza. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favorito. Podemos ver qué maravilloso ejemplo nos da el Señor aquí. Incluso con esa persona, digamos, que tienen trabajadores, que tienen empleados, el Señor dice que lo deben de tratar con respeto, que no lo deben tratar con humillación, humillarlo, pisotearlo. Porque, no, mira, yo soy tu amo, por así decirlo. Tú tienes que hacer lo que yo diga, pero lo haces con una forma de humillarlo, de menospreciarlo, como si esa persona tuviera, como si ese empleado, como si la otra persona tiene derecho sobre ese empleado, de humillarlo, de menospreciarlo, quizás porque tiene más o porque está bajo sus órdenes. No, el Señor dice que no. Si el Rey de Reyes, como ya mencioné antes, no lo hace, nosotros mucho menos debemos de hacer, ya sea que tengamos dinero o que no tengamos dinero. Nosotros no podemos menospreciar a nadie. Y está hablando, mire, de aquellos que eran esclavos. El Señor dice que habían que tratarlo. El Señor le dio una orden, un mandato, que debían de tratarlo con respeto, de no humillarlo, de no menospreciarlo. Y le dice, recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en los cielos y Él no tiene favorito. El mismo Dios lo está diciendo aquí, que dice que Dios no tiene favorito. Dios no hace excepción de personas. Y para Dios alguien no es mejor que otro. Quizás porque tenga título, quizás porque tenga alto conocimiento también, incluso de la palabra de Dios. No, Dios no incluso no nos llama a humillar a nadie, a pisotear a nadie, ni a tratar a nadie con diferencia. Entonces el Señor nos dice que debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces actuamos como jueces, como esos jueces malvados que solo están para condenar, para menospreciar y encarcelar a la persona, incluso injustamente. Así que pidámosle al Señor que nos ayude cada día más a tratar a todo el mundo por igual, con amor, con respeto, a no humillar a nadie. Así como Dios hace con nosotros, así como Jesucristo vino a servirnos a todos, incluso a los ricos. Y podemos ver también el maravilloso ejemplo del apóstol Pablo, cómo el Señor no lo trató con diferencia, incluso porque él andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos y todo eso. No, el Señor no lo trató con diferencia, el Señor lo aceptó y lo recibió con amor. Y podemos ver todo lo que hizo el apóstol Pablo, predicando, compartiendo la palabra, dando testimonio, incluso preso, predicaba la palabra de Dios. Incluso aquellos que lo menospreciaban, que lo trataban mal a él le predicaba la palabra de Dios, no lo ofendía, no le decía grosería a esa persona, a esos jueces, a esa persona que lo tenían ahí, a los soldados tampoco. Entonces el Señor nos llama a que nosotros aprendamos de este ejemplo que nos da por amor, y que no debemos de hacer excepción de personas, sino tratar a los demás con respeto y con mucho más amor todavía que incluso que a los hermanos también todavía, de respetarlo, para que ellos puedan ver el amor de Dios reflejado y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza suya. Bueno,
Como siempre, damos gracias al Señor por su bendita y santa palabra que nos ayude cada día más a tratar a los demás por igual, a no ser excepción de personas, y que nos ayude a ser hacedores de su palabra, no tan solo oidores. Recuerden que Dios le ama y que para Él nosotros somos una prioridad, no una acción. Muchas bendiciones.